Aquí comienza Música de Feria. Historias y escuchas de sonidos en el tiempo. Un programa escrito y conducido por Osvaldo Budón. Hoy les presentamos... Este es un trabajo para Charles Ives. El primer voto femenino en Latinoamérica. La primera implementación a nivel nacional de la jornada de 8 horas de trabajo. El primer mundial de fútbol. La ley pionera en Latinoamérica que habilita el divorcio vincular. El primer implante exitoso de un marcapasos. La primera experiencia de universalización del acceso a computadoras portátiles y conexión a Internet para estudiantes y docentes de educación pública. Todo esto ocurrió en Uruguay. En Uruguay también tuvo lugar la primera publicación de la partitura de La Pregunta sin Respuesta, obra del compositor estadounidense Charles Ives que estamos escuchando. Pregunta: ¿por qué resulta significativo que el suplemento musical del Boletín Latinoamericano de Música, publicado en Montevideo en 1941, haya incluido la partitura de La Pregunta sin Respuesta? Respuesta: porque esta pieza, que compuesta hacia 1908 sería estrenada recién en 1946, contiene los componentes principales del estilo de Charles Ives. Pregunta: ¿y por qué es importante Charles Ives? Respuesta: porque su obra anticipó casi todos los procedimientos innovadores de la música del siglo XX y con el tiempo se convirtió en referencia ineludible a la hora de estudiar el desarrollo autónomo de una música del continente americano. La Pregunta sin Respuesta está orquestada para quinteto de cuerdas, trompeta y un cuarteto de maderas, que suele integrarse con 4 flautas. Cuerdas, trompeta y maderas forman 3 capas independientes de actividad. Las cuerdas tocan un coral en sol mayor, lento, continuo y pianísimo. La trompeta hace apariciones esporádicas en las que ejecuta un diseño atonal de 5 notas. Por su parte, el cuarteto de maderas interviene de manera discontinua, con bloques disonantes que forman armonías por segundas, séptimas y novenas, en frases cuya velocidad se acelera en cada aparición. La identidad de esta pieza no se manifiesta en el marco de un sistema preexistente. El compositor crea más bien un microcosmos donde estructuras sonoras organizadas según principios diversos coexisten como estratos autónomos. Pregunta:
¿Es esto una singularidad en la tradición escrita de la música occidental? Respuesta: sin duda alguna. Para dimensionar lo que implica la politemporalidad de esta música, conviene contrastarla con algunas ideas del tiempo recibidas de la tradición occidental. Veamos. El lenguaje musical se desarrolló en Europa sobre la premisa de que tanto quienes participan de la ejecución de una música como quienes la escuchan lo hacen con referencia a un tempo único. La notación vino a suministrar un medio eficaz de pautar con exactitud tanto el comienzo y la duración de cada evento en la línea del tiempo como la sincronización entre partes. Este sistema fue funcional a un concepto fundante para la música de Occidente, una idea divisiva del tiempo a partir de una temporalidad centralizada. Poco de eso escuchamos en la pregunta sin respuesta. Nos estamos refiriendo a esta pieza desde un punto de escucha que podríamos llamar de sonido en el tiempo. Es necesario también considerar otra escucha, donde los sonidos vehiculan significado referencial en el contexto de la manifiesta afinidad de Ives con el pensamiento trascendentalista de Nueva Inglaterra. En esta perspectiva, las cuerdas son lo eterno y lo inalterable. La trompeta simboliza la pregunta incesante de la existencia. El cuarteto de maderas representa a los seres humanos que intentan responder a la pregunta. El registro de la pregunta sin respuesta que escuchamos fue realizado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Michael Tilson Thomas. Charles Ives tuvo la oportunidad de transitar y de actuar en un mundo que no era, sino que iba siendo, escribe el compositor argentino Juan Carlos Paz en un texto introductorio a la edición en castellano de Charles Ives y su música, de Henry y Sidney Cowell. Este muy recomendable libro, publicado en 1971 por Rodolfo Alonso Editor, es mi referencia principal para este programa. Mi ejemplar tiene todavía una minúscula etiqueta en la primera página. Me recuerda que hace 20 años lo compré por 40 pesos en librería Pocho. Desde los campanarios y las montañas. Es una obra para 4 juegos de campanas, trompetas y trombones, escrita hacia 1901. La imaginación del compositor se nutre de un recuerdo de juventud en las colinas de Connecticut. Desde allí podía escuchar la compleja trama sonora que formaban las campanas de 4 iglesias de pueblos cercanos sonando al mismo tiempo. Las campanas tenían diferentes alturas que repetían a distintas velocidades. La distancia creaba una perspectiva espacial, enriquecida por la reverberación que aportaban las montañas. La música comienza movilizando un repertorio politonal de alturas con ritmos relativamente sincronizados, para luego fundirlos gradualmente en una polirritmia compleja, en la que diferentes grupos instrumentales se mueven a velocidades distintas.
Escuchamos Desde los campanarios y las montañas, en un registro del ensamble Modern dirigido por Ingo Metzmacher. Experimentar y explorar nunca fue revolucionario para un norteamericano. Se encuentra a sus anchas, sin afectaciones, en lo no reglamentado ni experimentado, dicen Henry y Sidney Cowell en su libro. Juan Carlos Paz, por su parte, afirma que Ives no partió de principios lógicos determinados y apuntó en consecuencia a lo no previsible. Su actitud fue de subordinación al impulso antes que al principio, volcándose hacia lo inédito, hacia la probabilidad. Halloween, escrita hacia 1906 para cuarteto de cuerdas, piano y tambor opcional, intenta capturar el espíritu de una hoguera de noche de brujas en Nueva Inglaterra. Un material aparentemente desordenado es sujeto de una construcción rigurosa. Escuchemos. Escuchamos Halloween por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Una estructura de 14 compases se ejecuta 4 veces. Los instrumentos entran gradualmente, creando un proceso escalonado de acumulación de densidad instrumental. En la primera vuelta participan cello y segundo violín. Se suman luego primer violín y viola. El piano ingresa en la tercera vuelta y el tambor en la cuarta. En paralelo tienen lugar incrementos también escalonados de tempo e intensidad. Allegretto, pianissimo. Allegro moderato, mezzo piano. Allegro molto, forte y presto, fortissimo. El material consiste en una secuencia de segmentos de escalas ascendentes y descendentes con imitaciones canónicas en un continuo de semicorcheas. Cada instrumento toca en una tonalidad distinta. Los instrumentos de cuerda combinados cubren el total cromático de alturas, lo que en la partitura luce como una compleja estratificación politonal, resulta en una textura de masa atonal y de alta movilidad. El piano interviene con una secuencia de acordes que diseñan una aceleración gradual.
instalando así un acelerando dentro de otro. Una breve coda humorística da cierre a la pieza. Dice Juan Carlos Paz: el arte de Ives se define dentro de su heterogeneidad por una conducta estrictamente individualista, si bien entroncada en hondas raíces de la tradición, el ambiente, el historial, la cultura y la religiosidad del pueblo de los Estados Unidos. Los elementos del himnario, así como de la canción popular, que constituyen dos de los sólidos puntales de la tradición cultural norteamericana, fueron incorporados con frecuencia por el compositor a diversas situaciones, poniendo en evidencia un verdadero caleidoscopio de elementos de historia, cultura, formación y carácter. En su colección de 114 canciones publicada en 1922, melodías populares, canciones de salón, himnos y marchas conviven con recursos técnicos de un tiempo post-tonal, exploratorio y tentativo que iba perfilándose. En Junto al río, Charles Ives versiona en su estilo un himno cristiano tradicional. Escucharemos ahora esta canción en un registro de la mezzosoprano Jan de Gaetani y el pianista Gilbert Kalisch. Shall we gather at the river where bright angel feet have trod, with its crystal tide forever flowing by the throne of God? Gather at the river, yes, we gather at the river, the beautiful river. Yes, we gather at the river that flows by the throne of God. Shall we gather at the river? Dicen Henry y Sidney Cowell. Detrás de Charles Ives había otra mentalidad poderosamente imaginativa y experimental, la de su padre, George Ives. El origen de todas las nuevas formas de conducta musical que Charles Ives desarrolló puede descubrirse en los experimentos y sugerencias de su padre, el atareado director de banda de Danbury, Connecticut. George Ives era en su comunidad un dinámico factotum musical. Tocaba el piano en los bailes, el órgano en la iglesia, enseñaba casi cualquier instrumento musical, dirigía bandas, coros y grupos de cámara y hacía arreglos. Le agradaba probar nuevas combinaciones sonoras con los recursos de que disponía. Su banda, sus estudiantes, sus familiares y amigos. Le atraía lo fortuito en música y recibía complacido y examinaba las peculiaridades del choque accidental, rítmico y tonal, como cuando dos niños hacían en casas próximas ejercicios de digitación pianística en tonalidades distintas, o cuando un transeúnte silbaba alegremente por la calle mientras su esposa cantaba un himno sacro en la cocina. Todo era interesante para George Ives y merecía que se lo escuchara.
Continúan los Cowell. El germen del concepto de Charles Ives sobre la polifonía parece residir en una experiencia que tuvo de niño, cuando su padre invitó a la banda de un pueblo vecino a desfilar con su equipo en un encuentro de béisbol, a la vez que la banda local hacía su presentación en apoyo del equipo de Danbury. Se dispuso que el desfile pasara por la calle Mayor, como de costumbre, pero las dos bandas partieron de los extremos contrapuestos del pueblo y se les asignó piezas de distintas métricas y tonalidades. Ives ha reproducido en varias formas aquel choque de obras musicales. De él, por ejemplo, extrajo la idea de combinar grupos de ejecutantes, sectores de la orquesta, para crear masas simultáneas de sonidos que se movieran en distintos ritmos, metros y tonalidades. Hemos escuchado un fragmento de Putnam's Camp, Reading, Connecticut, en un registro de la Orquesta Sinfónica de Boston dirigida por Michael Tilson Thomas. La gran mayoría de las composiciones de Charles Ives se estrenó décadas después de haber sido compuesta. Para que esto haya ocurrido, tuvo mucho que ver que Ives decidiera no ejercer profesionalmente la música y ganarse la vida como ejecutivo de seguros. Es cierto que al autor de la pregunta sin respuesta le fue bastante bien en esa rama de actividad. Fue cofundador de la agencia Ives y Mayrick, que en su momento llegó a ser una de las más importantes de Estados Unidos. Ives preservó de esta manera un espacio de total libertad e independencia para cultivar su arte, sin buscar activamente el reconocimiento público. De hecho, llevó una suerte de doble vida, exitoso ejecutivo de seguros durante el día y compositor de la música más innovadora del continente por las noches. En el mundo de la industria de seguros, la faceta artística de Charles Ives era desconocida. Para sus socios, empleados y clientes, él era solo un astuto hombre de negocios. Dice Juan Carlos Paz: lamentablemente, la circunstancia de que el compositor se mantuviera en gran parte alejado del ambiente musical de su tiempo impidió que su influencia se manifestara en el período temporal en que actuó. Digo yo, si la muerte de Gustav Mahler no hubiese truncado su plan de estrenar la tercera sinfonía con la Filarmónica de Nueva York, es posible que la música de Charles Ives llegara mucho antes a la consideración de un público amplio. De haber sido así, tal vez otros capítulos se hubieran escrito en los libros de historia. Es que la música que Ives inventaba en Estados Unidos a principios del siglo pasado avanzaba sobre territorios desconocidos, que los compositores más audaces del viejo continente recorrerían solamente años más tarde. De este lado del Atlántico esperábamos las novedades de Europa. A veces hay que explicar los títulos. Hoy debo explicarles por qué esta emisión de Música de Feria se titula Este es un trabajo para Charles Ives. Este es un trabajo para Charles Ives. Para eso, debo contarles una vivencia personal. Con permiso. Con permiso, si me dejan con permiso, no los voy a molestar. Gracias, Alberto Mastra.
En una clase de Historia de la Música en la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, escuché hablar por primera vez sobre Charles Ives y su música. También sobre su doble identidad, agente de seguros a la luz del día y compositor experimental en secreto. Esto que cuento pasó a fines de los años 80. Algo hizo que en ese momento recuerde las emisiones de las nuevas aventuras de Superman, que miraba por televisión cuando era chico. Las transmitía el Canal 8 de Salto, que se recepcionaba bien desde Concordia, donde yo vivía. Me resultó imposible no asociar a Charles Ives con Superman, quien también cultivaba una identidad doble para mantener en secreto sus superpoderes. Para sus vecinos, era el periodista Clark Kent y trabajaba para el diario El Planeta. Cuando la situación lo requería, obviamente en cada episodio la situación lo requería, pasaba a ser Superman. La transición entre identidades ocurría en algún espacio al resguardo de miradas indiscretas. Podía ser una oficina vacía o una cabina telefónica. Allí, Kent se despojaba de su atuendo formal, saco y corbata, y emergía el superhéroe, con su capa y su traje ajustado con una S grandota en el pecho. Superman levantaba entonces vuelo mientras repetía la consigna: a luchar por la justicia. Por mucho tiempo no pude evitar imaginarme a Charles Ives dejando su traje formal de ejecutivo de seguros en una cabina telefónica para emerger como superhéroe de la música experimental. Todavía no puedo. Evidentemente. Explicado entonces lo que había que explicar, es hora de que Música de Feria se vaya. ¡A luchar por la justicia! Esto fue Música de Feria. Historias y escuchas de sonidos en el tiempo. Un programa escrito y conducido por Osvaldo Budón.